cierta manera la idea de mucho fruto. Esa es un poco la idea del mensaje de hoy. Y antes de entrar en el texto, quiero agradecer al pastor Julio, a todo el equipo, porque nos permite a muchos de nosotros ministrar en esta iglesia, servir en esta iglesia, usar nuestros dones y talentos. Tal vez escucharon que el pastor Julio y otros estuvieron presentes en Argentina hace 2 semanas atrás. Ahí estuvimos con otros hermanos de la Iglesia de Dios de América Latina, de 17 países presentes. Usted tal vez conoce la historia de la Iglesia de Dios, pero es una iglesia que está presente en casi todos los países de habla hispana y también otros idiomas. Estamos en 90 países del mundo, con las iglesias más grandes ahora en India, en Nigeria, en Kenia. Es tremendo lo que Dios está haciendo del Ecuador para abajo, como dicen, de la línea del Ecuador para abajo. Europa está muy decaído, inclusive en Estados Unidos hay iglesias que se cierran, pero Dios está obrando en América Latina, en Asia y en países. Es tremendo, y usted es parte de ese mover de Dios. Usted no sé si sabe, pero el año que viene la Iglesia de Dios en Paraguay va a celebrar 50 años de existencia desde que llegó. Y solo brevemente quiero tocar eso porque es algo que va a salir en mí un poco el historiador. A mí me gusta ver lo que ocurrió en el pasado, aprender de aquellos que fueron antes de nosotros. Y les cuento que la Iglesia de Dios ahora en Paraguay está en 4 departamentos. Una de las iglesias que más ha crecido es esta, la Iglesia de Encarnación. Dios te bendiga. Ustedes dan que hablar, ustedes hacen titulares, no solo en Paraguay, sino en América Latina. Pastores de otros países vienen y dicen, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué esos paraguayos que están revolucionando su país y enviando misioneros, inclusive como Pastor Donald, que está presente en Oklahoma, en otros lugares, otros que han salido de Paraguay? Pero en los años, eso me llegó una carta hace un tiempo atrás. Mi mamá me la entregó. Era de un misionero, su nombre era Joseph Krebs. Él hablaba alemán y muy poco español. En la carta decía, 1943, estamos pasando el río Paraná y ahora estamos en Encarnación. Conseguimos 2 caballos y vamos a ir hacia una zona de inmigrantes en Colonias Unidas. De ahí queremos pasar hasta Villarrica. Y él escribía en esa carta de sus andanzas por Paraguay y cómo oraba por Paraguay. Joseph Krebs es un personaje interesante y quiero contarte. Él, cuando se jubiló en Suiza, de su dinero de jubilación, su esposa falleció. Él dijo, ahora quiero ser misionero. Nunca pudo hacerlo en su vida, digamos, activa o joven. Su esposa tampoco quería dejar Suiza para meterse en los bosques de aquella época de Paraguay, imagínense. Hoy a veces la esposa tampoco, o los esposos no van a dejar tal vez Encarnación para ir al fondo. Pero este misionero suizo vino y durante más de 10 años predicó. Y dice que visitaba casa por casa, iba y llegó en Alborada, inclusive llegó en Obligado, en Juvenal, y un tal Luis Franz le recibió en su casa. Luis, que tenía a su hijo Ulderico, que era después don Rubén, y después el pastor Donald, 4 generaciones antes del pastor que ustedes conocen, vinieron a sembrar la palabra de Dios. ¿No es esto lindo? ¿No es esto tremendo? Dejó su patria para venir a predicar. Los años pasaron entre 1940 y 1970, cuando la Iglesia de Dios en Argentina dijo, necesitamos una obra de la Iglesia de Dios en Paraguay. Fue ahí que se inició en Obligado. La propiedad que está en Obligado la compró la gente de Argentina. Y ese día hablé con el pastor Aureo y me dijo que la Iglesia de Obligado está creciendo tremendamente. ¿Cuántos de ustedes no conocen al pastor Aureo? Porque hay mucha gente nueva aquí. Bueno, acérquese a alguien y pregúntele. El pastor Aureo fue parte de esta congregación por más de una década, ¿no? Creo. Tremendo hombre de Dios que Dios está usando en Obligado ahora. Me dijo que están en anexo Joenao, anexo Pirapó y anexo Jesús. O sea, están abriendo iglesias hijas. Lo que está ocurriendo aquí con Encarnación lleva el ADN de expandir el reino de Dios. Les comento eso para que usted celebre con nosotros de que Dios está activo en Paraguay y en América Latina a través de sus siervos.
¿Qué pasó? La Iglesia de Dios de Obligado, cuando creció, dijo: tenemos que ir más lejos. Y me contaron esos días de que pusieron una ofrenda y compraron propiedad en Raúl Peña, donde era la inmigración brasilera. Ayudaron a empezar la iglesia de Bellavista. Raúl Peña se expandió hacia otros lugares y así la obra de la Iglesia de Dios sigue creciendo en este país. De Encarnación ni hablemos, por todos lados están ustedes, expandiendo en los grupos pequeños. Creo que es el primer país que tiene una Iglesia de Dios con tantos grupos pequeños que inspiran. Solo quería decirle: bien hecho, usted está haciendo un buen trabajo, pero en esta mañana quiero desafiarte a través de este mensaje de que Dios quiere hacer más en tu vida. Hay más por hacer, hay muchos peces, hay más fruto que Dios quiere traer a través de tu vida. Años atrás, una pareja joven, recién casada, que amaba el ministerio, amaba la obra, se habían casado pero no podían tener hijos. Estaban sirviendo en su iglesia, estaban en misiones, luego aquí en Encarnación. Pasaron los años y los hijos no llegaban, hasta que ellos oraron y dijeron: Señor, si tú no nos das hijos, bueno, vamos a quedarnos solos, vamos a servir al Señor solos. Un día, por arte de Dios, lo que sea, la matriz se abrió y esta pareja empezó a tener un hijo, 2, 3, 4, 5 y no paraban. Buscando el varón, llegaron 7 nenas, 8, y me dijeron que también perdieron un hijo. De pasar de infertilidad, de pasar de la desdicha de no poder tener hijos, pasaron a tener casi 9 hijos. Y quiero presentarles a una de las hijas, mi amada Nancy, la más bella de las 7 que está con nosotros aquí. De la infertilidad, Dios dio una pareja que ama al Señor, 7 hermosas hijas. Yo me llevé la mejor, claro, pero es una bendición. Y quiero simplemente honrarte, Nancy, y honrar a todas las hermanas que están al lado de sus esposos, ya sea predicando o aguantando un horario distinto, difícil, sacrificando vuestra familia muchas veces. Gracias, que Dios te bendiga. Muchas veces las hermanas tal vez no se les ve. Famoso, esos días miramos un video, ¿y qué hace usted? Tal vez no figura en un púlpito, no figura en un trabajo, pero está sosteniendo a su esposo, orando y cuidando a los chicos. Que Dios te bendiga, hermana, que estás al lado de tu esposo. Y si estás sola luchando, Dios te bendiga más aún, porque no es fácil. Nancy, que Dios te siga usando. Ayer hablé con el papá de Nancy, estábamos en un cumpleaños y le dije: ¿y cómo era eso que no podían tener hijos? Y no podíamos, no funcionaba. Yo hacía mi parte, decía él, pero no había fruto. Y ya él hoy sigue como pastor con su esposa, sigue trabajando, y es lindo ver el fruto de una pareja que ama a Dios, sirve a Dios. Y sé que muchos de ustedes son fruto de oraciones y de familias tal vez no tanto infértil en cuanto a hijos, pero que vinieron de un desierto, de la infertilidad, de la desdicha, de la traición, del desánimo, de la depresión, de la droga, de las adicciones. Muchos de ustedes hoy están siendo productivos porque Dios los sacó de allí. Y la palabra que quiero compartir contigo hoy se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Y es una parábola conocida o historia conocida, la del sembrador. ¿Todos escucharon hablar de la parábola del sembrador? Muy bien, creo que todos. Entonces, brevemente quiero enfocarme en ese pasaje, pero voy a leer una parte primero. Dice la parábola del sembrador, Mateo 13, Evangelio de Mateo, capítulo 13. Voy a empezar versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Camino, palabra clave, camino. Primero, camino. Vinieron las aves y la comieron. Segundo territorio o terreno, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Salió el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Entonces, número 2, pedregales. Y parte
un tercer suelo, espinas, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y versículo 8 dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene para oídos para oír, oiga lo que dice la palabra de Dios. Señor, queremos oír hoy y oír con entendimiento. Que la semilla que tú quieras dejar en nuestro corazón hoy tenga un fruto y pueda producir un fruto agradable y pueda producir mucho. Gracias por mis hermanos que están aquí. Los bendigo y gracias porque también ellos son un suelo fértil en esta mañana. En tu nombre. Amén, Jesús. Amén. Antes de seguir, y en el primer culto hice algunas preguntas y me quedé solo porque había pocos agricultores en el primer servicio. Ahora voy a probar en el segundo servicio. ¿Cuántos de ustedes plantan algo? Huerta o campo. Voy a seguir solo. Yo le dije, parece que este es un sermón para irme en el campo por ahí a predicar sobre la agricultura, porque ustedes están en otros negocios. Pero le voy a ayudar un poco. Vamos estuve investigando naranjas. ¿Usted sabe cuántos kilos de naranjas sale de una hectárea plantada? Ni idea, ¿eh? Les ayudo, 6,000 kilos. ¿Sabe cuánto la fruta esa con la espina, la piña? 31,000 kilos de una hectárea puede salir. La soja, el maíz o el trigo, miren que somos el quinto productor de estas cosas en el mundo. Soja, maíz o trigo, ¿produce cuánto alguien? 3,000 kilos. 3,500. Los que producen más, tal vez más. Promedio 3,000. Bien, Pastor Julio, ¿eh? Amén. Punto para Pastor Julio acá. A los que nos ven por las redes, Dios te bendiga. No podemos preguntarle a ustedes, pero aquí seguimos con el grupo. Muy bien. Entonces, la hierba, uno más. Todos tomamos mate, tereré. ¿Cuántos kilos produce una hectárea de hierba bien cargado? Vamos a cambiar el sermón, pastor, próxima. Vamos a otra. Es por ahí, sí. 13,000, bien, pastor. 13, 14, 15,000 kilos, depende del abono, depende cuán cerca está plantado. Mi papá es agricultor, aparte de ser pastor, y el año pasado, por ejemplo, hay años que las hierbas no dan nada, dan muy poco, pero si da bien y tenés 10,000 kilos, el kilo de hierba verde se paga más o menos 2,000 guaraní, entonces sale más o menos 20 millones al año de una hectárea de hierba, para darle una idea. Si el precio mejora, eso se va a 25, entonces es casi como un sueldo mínimo con eso. Sé que no vinieron para una clase de agricultura, pero sí por ahí les ayuda para diversificar vuestro rubro, porque es interesante el tema del campo. Esta parábola que Jesús nos enseña, no quiero enfocarme tanto hoy en los primeros suelos, porque hay suelo 1, ¿cuál era el primer suelo? Camino. Suelo número 2, pedregales. El 3, espinos. Muy bien. Y el cuarto, muy bien. Quiero simplemente pasar un poco por alto los primeros suelos, pero sí extraer algunas ideas. Jesús en esta parábola está muy apasionado por lo que ve. ¿Por qué digo eso? Porque él dedica muchos versículos, los escritores de Mateo, Marcos, Lucas y Juan dedican mucho a ese texto. La parábola del sembrador es una de las más predicadas y más citadas porque refleja la vida integral. Tú siembras, tú cosechas, ¿no es cierto? Y se repite 3 veces en los evangelios, en Mateo 13, también en Marcos 4 y en Lucas también, capítulo 8 creo. Entonces es muy importante esta historia. Y Jesús, cuando empieza... Lo lindo de Jesús, y te digo, era de que Él se inspiraba con la vida cotidiana. Jesús no era un teólogo que citaba grandes escritos, sí, el Antiguo Testamento, pero Él hablaba del día a día. Y algo que a mí me ayudó mucho, la fe es muy práctica y debería ser sencilla. Jesús la hizo sencilla. Y entonces en la parábola del sembrador vemos sencillez pero profundidad.
mucha enseñanza. Jesús entonces cuenta la parábola del sembrador. Dice que la que cayó en el camino, las aves comen, y representa a aquellos que oyen la palabra, pero no la entienden, y el maligno las arrebata. La semilla que cae en el terreno pedregoso crece rápido, pero al no tener raíces profundas se seca ante las pruebas y persecuciones. La de los espinos es ahogada por las preocupaciones y riquezas de este mundo. Estos tres suelos son muchas veces muy clásicos de nuestros días. Y Jesús, cuando plantea esta historia, Él mira a su audiencia. Yo no tengo el discernimiento, pero Jesús lo tenía, y veía gente allí que estaba tan entusiasmada por los panes, los peces, las sanidades, pero veía de que era superficial su terreno y que pronto esa semilla se ahogaría o se marchitaría. Y el mensaje es el mismo hoy día. Cada vez que tú llegas a la casa de Dios o escuchas una palabra a través de la televisión o un podcast o un programa de un pastor o algo, esa semilla va a caer en un suelo. Y en esta mañana yo quiero hablar sobre cómo está tu suelo. ¿Cómo está tu suelo? ¿Cómo está tu terreno? ¿Tiene los condimentos para el crecimiento de la palabra, de la vida en Cristo? Esta historia Jesús la fue compartiendo porque Él hace una pausa cuando comparte la historia del sembrador. Él dice: ahora les voy a hablar del propósito de las parábolas, el por qué yo cuento historias. Es como una maestra que dice, cuenta una historia, o le dice, ¿por qué les conté esta historia? Esto está ocurriendo aquí con Jesús. En el versículo 10 de este pasaje, Él desarrolla otra idea que parece casi ajena o apartada de lo que estamos hablando. Y dijo, ¿por qué os hablo en parábolas? Versículo 13 del capítulo 13. Porque viendo no ven, dice. Oyendo no oyen, ni entienden. Y de manera, ahí va la conexión. Se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis y no entenderéis. Viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Ven la secuencia allí? Pero bienaventurados vosotros, vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Esto lo está diciendo a sus discípulos que le miran a esa gente. Y él cita, es tan importante cuando leemos la Biblia, no solo leer ese texto ahí. Él cita a Isaías que escribe 600 años antes a una generación del Antiguo Testamento y les dice, la gente no entiende. El profeta se pasó la vida predicando y no captan. La gente no. Y Jesús dice, en esta generación, hablando del tiempo que le estaba, había muchos así. Y lo traslado hoy día nosotros. ¿Cómo estamos como generación de los tiempos modernos? La generación del Wi-Fi, de la tecnología, de la inteligencia artificial, de las transacciones internacionales, del marketing, de una sociedad mucho más evolucionada en ciertas áreas. Pero en lo básico el corazón es el mismo del tiempo de Jesús, el tiempo de Isaías. Y mi pregunta para ti, mi hermana y mi hermano hoy, ¿cómo está tu suelo? ¿Estás escuchando, entendiendo, percibiendo? ¿Puede la semilla germinar? Deseo que la respuesta sea sí y amén. Pero en el camino con Dios, en el camino con caminar con Jesús, muchas veces somos como la semilla del pedregal o la de los espinos. Las distracciones nos apartan. Y yo quiero en esta mañana que tú salgas animado, pero a la vez puedas hacer una autoevaluación de tu suelo. ¿Cómo está mi terreno? Y quiero hablar de 3 cosas que necesita un buen suelo para producir lindas plantas. Muchos kilos en el campo,
pero en la vida espiritual que produzca muchos frutos. Amén. Entonces eso quiero que nos enfoquemos en el cuarto suelo y analicemos qué necesita nuestro corazón para poder ser un suelo fértil. Jesús entonces primero plantea la historia, dice un sembrador salió a sembrar, habla de los 4 suelos, luego hace un paro, dice en tiempo de Isaías la gente oía, y luego en el versículo 18 él dice, ahora les explico la parábola. Y una de las cosas que pude entender de este pequeño paréntesis, por así decir, de esta, tal vez salió del tema, de que Jesús quiere transmitirnos de que la proclamación del evangelio, de la palabra, no solo depende de la palabra lanzada, sino del corazón de quien la escucha. Y quiero repetir esto otra vez. La palabra no solo depende de quien la proclama, sino del corazón que la recibe. Mi anhelo es, y como equipo de pastores de esta iglesia, que tú y yo seamos corazones fértiles. Y muchos de ustedes son tremendos siervos y siervas. Están produciendo a 30, a 60, a 100. Pero yo creo que todos podemos hacer mejor, ¿no es cierto? Todos podemos levantar, como se dice, esa producción de nuestra vida espiritual. Y hay 3 cosas que quiero resaltar en este pasaje que hacen a un buen suelo, en el cuarto suelo. Y les pregunto, ¿qué creen que hace a un buen suelo? Hablando de la tierra, la que se toca. ¿Qué? Abono. Bien. Agua. Sol. ¿Sí? Ven las sequías que hay muchas veces, las tierras, los animales no pueden subsistir. Un suelo necesita todo eso, luz, agua, abono, necesita para ser fértil, necesita minerales, potasio, nitrógeno, y todos los que estudian eso saben que requiere un buen suelo. Busqué en Google los mejores suelos del mundo y ¿saben con qué me salió Google? Amén, ojalá. Sí, es un buen suelo, pero dice que hay mejores y salió. Dice que Ucrania tiene uno de los mejores suelos y Argentina las tierras negras. Pero una locura, si en Paraguay vamos a usar el 3.000 kilos del maíz, en Ucrania sale como 6.000 kilos, 7.000 en la misma parcela. No para distraernos en eso, pero hay lugares en el mundo que tienen muy buen suelo. Paraguay está muy bien también porque tenemos mucha producción. Pero mi pregunta es, ¿cuál es la característica de un cristiano de buen suelo? Y no sé si querés entrar en eso, pero creo que un buen suelo en un cristiano tiene varios factores que lo hacen bueno. Y una de las cosas que descubrí con la tierra es de que el agricultor hace rotación de cultivo. Es el primer punto que quiero mencionar para un buen suelo, rotación de cultivo. ¿Escucharon hablar de eso? Bueno, para nosotros lo de la ciudad, esto va a una lección breve del campo. Rotación de cultivo significa que ahora planto maíz, el año que viene soja, o en el invierno planto otra cosa, o en mi huerta planto zanahoria, después planto espinaca, después planto, no, rotamos los cultivos. Eso hace de que las plagas no se acostumbren a la misma hierba o lo que sea, y hace de que se equilibre la naturaleza. Y yo me doy cuenta, llevando eso a la vida espiritual, todos nosotros que estamos en la iglesia, ¿cuántos de ustedes están en la iglesia más de un año? Ya conocen la iglesia, conocen a Jesús. Hay unos cuantos. ¿Cuántos de ustedes menos de un año? Amén. Muchos de nosotros ya conocemos, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Con el tiempo nos acostumbramos a la música, a la prédica, al saludo, a la forma, a la oración. Y es importante entender de que Dios es un Dios amplio. ¿Y qué pasa si con los años yo me acostumbro a una forma de encontrar a Dios? Solo acá en la iglesia. Haciendo una mirada al pueblo cristiano a nuestro alrededor y a la religión establecida, mucha gente conectó espiritualidad con irme a un servicio, marcar mi tarjeta, decir hola, aquí estoy,
lunes otra cosa, o martes la vida. Y hemos desconectado la espiritualidad de la vida diaria. Entonces, lo que nosotros necesitamos para ser un suelo fértil, yo creo como cristianos, es mantener la apertura de cambiar, de ir. El Espíritu Santo es muy creativo y está bien tener formas de hacer, no quiero que me entiendan mal, está bien hacer los servicios, pero que no sea la única cosa o experiencia semanal que nos alimente. ¿Se entiende? Entonces, algunas cosas que enumeré en cuanto a mantener viva nuestra vida, nuestro corazón, es: acepta nuevos desafíos. Por ejemplo, si tu hijo o tu hija se queja de la comida y dice: papá, otra vez tengo que comer esto, mamá, ¿por qué esto? Llévalo a comer ahí en un barrio donde los chicos están en la calle, donde apenas comen. Eso va a cambiar la mentalidad, va a cambiar el corazón de ese niño, lo va a hacer más agradecido, lo va a hacer más abierto, lo va a hacer más, va a aceptar más. Hay una de las líneas de nuestra iglesia que está haciendo como su proyecto de impacto social es una caja. ¿Escucharon hablar de este proyecto de uno de los grupos de nuestra iglesia? Es una manera muy linda de salir de las cuatro paredes y hacer algo por la comunidad. Si no tienen un proyecto como familia o quieren hacer algo para ahora fin de año, conéctense con este grupo. Ellos van a juntar regalitos para chicos como la cajita feliz, algo así, no la de McDonald's, pero la de la iglesia, y van a poder bendecir. Eso es una forma de que nuestra fe deje de ser simplemente receptores a hacedores, y eso es como un refrigerio a nuestra alma. Quiero también, hay otra cosa que pasa con el tiempo, pasa en cualquier familia, es el estancamiento. Nos estancamos y nos quedamos. Ustedes saben, una laguna con agua estancada puede ser profunda, pero con el tiempo tiene olor. El cristianismo es vivo, es una experiencia viva. Si te estás estancando, mi hermana y mi hermano, si decís: hoy me voy a la iglesia otra vez, lo mismo siempre, haz un paro y dices: ¿qué puedo hacer para reavivar mi vida espiritual? Una rotación de experiencias para que nos mantengamos enfocados. Entonces, punto número 1, para que tu suelo sea fértil, de la agricultura aprendemos, tiene que haber rotación de cultivo, y llevándolo a la vida espiritual, que nuestra vida sea una vida activa, llena de experiencias nuevas. Brevemente le voy a contar, tuve la oportunidad, soy parte de la Asociación de Motociclistas Cristianos de Paraguay. Somos una organización que está en 40 países. El año pasado me donaron una moto, 2 motos en realidad. Y aparte ya quiero invitar, si hay alguien que le gusta las motos y quiere unir 2 pasiones, la pasión por las motos y la pasión por Jesucristo, lo puede hacer a través de ese grupo. Está con nosotros nuestro presidente José Juanes también, que lidera aquí en Encarnación al grupo. Le voy a hacer corta la historia porque a mí me encantan estas aventuras. Nos regalaron 2 motos. El que me regaló vive en Estados Unidos y dijo: Norberto, tengo una moto para vos, pero si querés tenés que venir a buscarla o te vamos a enviar. Dios en su misericordia proveyó para el pasaje y todo, y le dije a mi hijo que se graduó el año pasado, Marcos: ¿te animás a buscar una moto conmigo de Estados Unidos? Vamos, me dijo. Y yo me doy cuenta que los jóvenes no piensan, bueno, piensan, pero hacen nomás. Después se dio cuenta de, perdón Marcos, no dije eso. Ni yo no pensé, a veces tengo todavía ese chip de loco también en mí. Y bueno, nos largamos, fuimos a Estados Unidos y pusimos una oración, pero hicimos un viaje misionero. Para mí era el propósito de conocer cuántas iglesias de Dios podía, quedarme con los hermanos. Salimos el 24 de enero de Florida con 2 motos, nos hicieron la mecánica, las motos estaban bien, una Harley Davidson 1300 y mi hijo Marco manejó una Kawasaki 650. Y los americanos decían: ¿qué loco, se puede ir a Paraguay en moto? Sí, le dije, se puede, mira el mapa. Y bueno, nos largamos y les digo que Dios proveyó para el combustible, nuestro hospedaje, arreglos.
es para un libro lo que Dios hizo. Y yo me di cuenta y le dije a mi esposa, cuando tú sales en fe, cuando tú dices mi fe la voy a llevar a la práctica, Dios empieza a poner ángeles en el camino, proveedores en el camino. Y le digo que avivó mi vida espiritual, me hizo realmente ver de que Dios está presente a través de su iglesia. Y te dejo ese desafío. Si te estás estancando, si tu vida espiritual tal vez necesita oxigenación, haz algo distinto, algo que te lleve a ver a Dios vivo en el día a día. Un segundo aspecto, primero entonces la rotación, el segundo es los nutrientes. Necesitamos nutrientes para que nuestro suelo sea fértil. La luz, la lluvia, el aire. ¿Qué te estás alimentando todos los días para tu vida espiritual? ¿Qué comes? Solo tú puedes hacer responderte a ti mismo. Tú puedes poner en la balanza lo que cada día ingieres, en lo emocional, en lo que ves, en lo que escuchas, en lo que lees, en donde pasas tu tiempo. La palabra de Dios es tan importante que sea parte de tu día a día. La palabra de Dios es la lluvia, es el oxígeno que necesita tu tierra. La oración, el conectarnos como estamos aquí, esto es oxígeno para tu vida espiritual, para tu corazón. Es la proteína, es el carbohidrato, las grasas, aquello que necesita tu cuerpo para subsistir. ¿Qué estás consumiendo? ¿Cuáles son los nutrientes? Para que tu suelo pase de 30 a 60 y a 100. Y en tercer lugar, quiero tocar un punto más para que un suelo esté fértil. Y este punto todavía lo voy a seguir profundizando porque me dejó medio en jaque. Me dejó medio así pensando. Y es el descanso. Les leo unos pasajes y después me explico. Dice en Levíticos, Dios hablaba de que 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás tus frutos. Pero el séptimo, Levítico 25, la tierra tendrá descanso. Reposo para Jehová, no sembrarás tu tierra ni pondrás, ni podarás tu viña. Y también dice Moisés en el monte Sinaí, dile a los israelitas que cuando entren en la tierra que les voy a dar, la tierra cada 7 años debe descansar todo un año en honor al Señor. ¿Qué significaba eso para el pueblo judío? Era simplemente no planten, dejen a la tierra descansar. Investigué también un poco. Israel en muchos sentidos todavía sigue esa práctica. Mucha gente, sus tierras están, aunque no son las mejores tierras, producen muy bien. Y dije, ¿qué tiene que ver eso con nosotros los cristianos? Y me di cuenta que muchos de nosotros, y no estoy diciendo deje de ir a la iglesia, deje de hacer las cosas que antes hacía, pero tal vez es tiempo de decir, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Realmente lo hago simplemente para sumar puntos? ¿O lo hago porque realmente tengo la pasión y la convicción que tiene que ser así? Esos días estuve hablando con un médico aquí de uno de nuestros sanatorios y me dijo, Norberto, cada vez vemos más gente buscando terapia psíquica, psicológica, jóvenes muy decaídos. Antes más los ancianos se decaían. Veo mucha gente cargada, frustrada, con pastillas, empastillados. Y él me dijo, no sé qué pasa con la sociedad, se aceleró tanto. Quiero dejarte este último desafío y solo tú lo puedes responder. Tal vez estamos demasiado acelerados a veces. Tal vez el hacer tanto nos llevó a ser simplemente máquinas casi de una sociedad consumista, opresiva. El extremo de eso sería transformarnos en monjes, irnos a la montaña y no hacer nada. Pero creo que en el día a día debemos encontrar espacios donde nuestra mente descansa. Yo empecé un hábito hace poco y es por media hora a veces no hacer nada, ni pensar nada, ni mirar nada. Y me di cuenta que el cerebro, y eso es para otro tema, el subconsciente necesita reconectarse con nuestro consciente. Hay cosas que Dios te habló hace un año, pero como tuviste tantas actividades, se quedó ahí. Entonces me di cuenta que no le damos respiro a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestras emociones.
Vivimos vidas intensas, lo cual es bueno, pero si te lleva al infarto, a la depresión, a estar irritable, a estar tal vez actuar de forma que no te gusta, tal vez la solución no es otro culto o otra pastilla o comprarte algo. La solución es decir, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? No sé si tiene sentido esto, pero el tercer aspecto de un buen suelo es el descanso. ¿Qué va a pasar después del 7º año que pasaba en Israel? Producía más la tierra. Y otra cosa que el descanso nos deja es de que Dios es el que cuida de mí. Yo no necesito resolver todos tus problemas y los míos. Dios que cuida de las aves también cuidará de ti. Mamá, papá, fatigado, estresado, Dios cuida de ti. Dios cuida de ti. Y Él quiere que tú seas una persona sana emocionalmente. Tenemos hermosos cursos. Los cursos de las heridas, que uno que va a empezar ahora, es para sanar eso. Y quiero animarte a que puedas hacer ese tercer suelo. Un suelo que vive experiencias nuevas con el Señor, con la rotación de experiencias. Un suelo que se nutre de la palabra. Y una persona que sabe descansar. Que sabe descansar. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Quiero terminar con una oración y tal vez te identificas con uno de los suelos. Tal vez tu corazón se endureció tanto que ya no te entra bala. Dijiste, yo ya no quiero más esto. Dios quiere abrir tu corazón, volver a hacerlo fértil, pero tú tienes que abrir la puerta, deslavar desde adentro. O tal vez eres una persona altamente productiva y Dios hoy te dice, baja un cambio. Hay un video muy lindo que valdría la pena ver esta semana que el pastor Donald grabó con otro hermano allí en Estados Unidos y habla del agotamiento emocional, espiritual, físico. Entonces, yo creo que a veces un poco de descanso hará que podamos hacer más para el Señor en el futuro. Inclinen sus rostros y si te identificaste en uno de estos suelos, y cerremos nuestros ojos por un momento. Quiero que levantes tu mano y la puedas volver a bajar y quiero orar por ti. Si en uno de estos suelos has visto de que tú estás, veo varias manos, pueden bajar su mano y vamos a orar ahora. Y oren conmigo, le voy a pedir que repitan conmigo. Señor Jesús, me he identificado con esta parábola y sé que muchas veces he permitido que los afanes de este mundo ahoguen la semilla. También en muchas oportunidades he dejado de dar fruto. Hoy, Señor, pido perdón y quiero ser un suelo fértil. Ayúdame que lo que hoy escuché pueda traer frutos. En el nombre de Jesús. Amén.